¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que tú me estés viendo, yo soy el psicólogo Víctor Hugo Trejo Espinosa. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema, pues es polémico, es un tema polémico, pero yo lo quiero tocar desde el transgeneracional. Y vamos a hacer una aclaración. Que esto que vamos a hablar, los significados transgeneracionales de las plagas, es solamente una opinión, y esto va a depender a la cultura, esto va a depender al lugar donde tú naciste, porque todos tienen diferentes creencias. En el inconsciente siempre va a haber diferentes creencias, cada país tiene su inconsciente colectivo de creencias, sus propios trastornos generacionales. Entonces nada más es una información. Las plagas, bueno, pues desde la Biblia siempre nos ha hablado el significado que tienen las plagas, y bueno, pues eso es muy normal. Vamos a empezar con la plaga número 1, que es la cucaracha. Las presencias de la cucaracha dentro de la historia familiar, bueno, pues siempre están representando la invasión o un abuso, porque es una plaga que se reproduce muy rápidamente. Entonces posiblemente gracias a esto esté representando que en tu árbol genealógico hubo pues algunos abusos personales, conflictos de territorio, de desprotección. Si tus antepasados vivieron guerras o dificultades de exilio, de colonización, como fue el caso de mi país, el inconsciente pues nos relaciona con la idea de que las plagas es una invasión externa. ¿Qué emociones vienen relacionadas, por ejemplo, con las cucarachas? Es la culpa, el miedo y el rechazo. Son unas de las emociones más contundentes, porque en sí viene como una sensación de desvalorización, el miedo a la escasez, el miedo a la precariedad, a tener precarias cosas en lo económico, en lo sexual, en lo emocional, en lo amoroso, y el rechazo a la feminidad. O sea, ahí hay conflictos maternos. En la biodescodificación los insectos pueden representar, y tanto del transgeneracional pueden representar algo simbólico, algo sucio, algo despreciable, algo que se requiere erradicar. Pero te digo, esto es desde el transgeneracional. Entonces, ¿qué tienes que buscar tú en el transgeneracional? Si tú has padecido este tipo de plaga, como por ejemplo la cucaracha, bueno, pues historias de pobreza, invasión o abuso y desvalorización. Puedes hacerte preguntas como: ¿qué representan para mí las cucarachas? ¿Qué siento cuando las veo? Pero también fíjate que por el lado, en el significado psicológico, la cucaracha también representa la resiliencia, la capacidad de convertir todo lo negativo en algo muy positivo. Entonces posiblemente en los hogares que también se den este tipo de insectos, también puede estarte diciendo que estás pasando por un duelo, por una etapa donde necesitas desarrollar la resiliencia que las cucarachas siempre han desarrollado, que han vivido desde el tiempo de los dinosaurios, quizás hasta más atrás. Nosotros no sabemos que aguantaron cataclismos, está comprobado que aguantan la energía nuclear. Entonces posiblemente en ese hogar o en ese clan familiar también hace falta programas de resiliencia, o sea, de superar historias, de superar duelos, de superar apegos, de superar muchas cosas. Muchas veces puedes decir: bueno, pues mi hogar es un espacio seguro, es un espacio limpio, me libero de las emociones del miedo, de la precariedad, pues hacer rituales de limpieza energéticos, poner inciensos, independientemente de que tengas que fumigar. O sea, eso no hay problema. Colocar plantas como símbolos protectores. Hay una planta que se llama lengua de suegra, que es muy fuerte. Entonces sirve para reforzar en el inconsciente. Son actos simbólicos de lo que yo te estoy hablando, para reforzar la sensación de seguridad en el hogar. Posiblemente te sientes inseguro en tu hogar, insegura en tu hogar.
Entonces, pero vamos a ver, depende de la cultura, depende a todo lo que, podemos encontrar desde el transgeneracional. Yo te estoy dando los significados transgeneracionales y algunos significados psicológicos. Otra plaga, que al menos aquí en mi país hay una estadística que por cada habitante en la Ciudad de México hay 500 ratas por cada habitante. Entonces esa es una plaga muy fuerte. Desde el transgeneracional y la biodescodificación, la presencia de ratas es un entorno que se puede simbolizar miedos heredados, sensaciones de invasión, de pobreza, de enfermedad. Entonces esto sí checa, ¿por qué? Porque nosotros fuimos colonizados. Si bien es cierto, México Tenochtitlan acaba de cumplir 700 años, pero tenemos más de 400 años de colonización, y la colonización sigue en la tele, en la radio, en las noticias, en todo ese tipo de cuestiones. Entonces hay memorias de familias, de guerras, de escasez, de desprotección, de traición. Entonces esos miedos se van heredando, y bueno, pues es algo del significado. En muchas culturas está asociada con la escasez y con la miseria de las ratas, pero bueno, pues conocemos también países como la India, donde pues pues las ratas son abundancia, ¿no? Son consideradas como sagradas. Incluso no sé si por ahí hayas visto videos donde están haciendo de cocinar y las ratas están caminando encima de la comida, y no, es prohibido matarlas. ¿Por qué? Porque representa a la diosa Karnimata. Entonces el templo de Karnimata está en el pueblo de Snoquet. Entonces es un estado donde se considera a las ratas de buen presagio. Incluso si ahí se encuentran una rata de color blanca, es un presagio de que va a haber riquezas. Entonces yo creo que en este tipo de cuestiones de las plagas, si uno le tiene que echar mucha cabeza, lo que es mucha cabeza, a lo que es eso. ¿Qué emociones hay ahí? Emociones de suciedad, de desvalorización, pero no hablo de la suciedad de ser sucios. Cuando yo hablé de este programa de las emociones de suciedad, no habla de ser sucios, de ser desasiados, sino habla de la suciedad, de la emoción llamada vergüenza, de sentirse sucio, de sentirse mal. Entonces son heridas. Por ejemplo, está muy grabado el miedo a la traición o a ser invadido, miedos relacionados con la enfermedad y con las contaminaciones. En mi país los españoles trajeron la viruela, trajeron la gripe, que mató a mucha gente cuando ellos llegaron, más que el genocidio que ellos hicieron. Entonces bueno, pues también puedes investigar conflictos familiares, preguntarte si hubo pobrezas, traiciones, enfermedades graves en tu familia, para sanar la memoria transgeneracional a través de la desvalorización, de la traición, del miedo a la escasez, de miedo a la invasión, de miedo al rechazo, de miedo a cualquier tipo de cosas. Está grabado en esa memoria transgeneracional de las ratas. Ya te digo, depende de la cultura, depende del país. Entonces pues yo creo que es muy importante que le eches una revisada. Otra es las chinches, ¿no? Las chinches tienen un significado, una historia bioemocional dentro del transgeneracional, de abuso físico y emocional en la familia. Porque recuerda que las chinches también invaden, y aparte de que invaden, a la gente les generan muchos malestares físicos, emocionales, de ansiedad, cuando los están picando continuamente, que son las chinches de cama. Nada más estamos hablando de las chinches de cama. Y por ejemplo, si tú te fijas, hay ciudades, por ejemplo, como Nueva York, que por décadas siempre ha tenido invasiones de chinches. Entonces también lo que puede simbolizar en el linaje las chinches es que a lo mejor en tu linaje hubo esclavitud, hubo abusos de sometimiento. Las chinches pueden aparecer como un símbolo de un trauma no resuelto.
y de energía de ser usado por otros o de ser utilizada por otros. Entonces, pues también hay un desgaste y un agotamiento externo, porque te quitan toda la energía vital, ¿no? Entonces, por ahí pudo haber historias de sacrificios, de desgaste de trabajo o de relaciones muy absorbentes donde el macho siempre predominó, o a veces la hembra es la que siempre predominó y hubo relaciones de pareja, relaciones amorosas o relaciones de amigos muy desgastantes que estuvieron ahí pasando. Entonces, bueno, en muchos países las relacionan con memorias de pobreza, porque se dice que se dan siempre en los lugares donde hay mucha pobreza. Entonces, las chinches están asociadas con el yacimiento de falta de higiene en condiciones muy precarias, pero no es cierto. O sea, tú puedes agarrar una chinche yendo en el metro, pasando por arriba de un árbol, pasando al lado de alguien, se te sube una chinche, si traes algún problema generacional por ahí, por el estilo. Y hay personas que yo conozco que han dormido, han descansado en camas de chinches y no los pican para nada. Entonces, desde el transgeneracional, bueno, pues hay que revisar las memorias de escasez en nuestro transgeneracional y preguntarte si hubo en mi familia historias de abuso, de explotación, de pobreza extrema. Mira, recuerda que esto es informativo, pero yo me gustaría que antes de que siguieras viendo el programa le dieras un like, me dieras una manita, y cuando termine el programa me dejes una de tus preguntas. Tú checa el programa que hice la semana pasada donde hablé sanar desde la biodescodificación, y a cada una persona que me estuvo preguntando yo les contesté con mucho cuidado, con mucho respeto. No me atreví a dar diagnósticos porque la gente luego quiere diagnósticos, con cuántas sesiones puedo quedar, esto se cura. No, traté de hablar con mucha precaución, pero de acuerdo al trabajo de la biodescodificación. Entonces, también estarse repitiendo cuando tú tienes esta plaga, una afirmación: ¿por qué mi lugar de vivienda es seguro, limpio y protegido? Porque hay memorias de desprotección, porque son plagas muy invasivas que no respetan. Hay camas donde a los bebés recién nacidos le están pique y pique. Entonces, ese es el significado transgeneracional. Hay lugares donde de repente hay muchas hormigas. Y bueno, al menos en mi familia las hormigas, yo siempre desde chico, por parte de mi mamá, escuchaba que las hormigas eran problemas, o después las asociaron con la brujería. Y yo un día en mi camioneta, abrí mi camioneta y la máquina de la camioneta estaba invadida de hormigas. Y lo primero que me dijo mi papá, porque yo le conté a mi papá, me dice: es dinero. ¿Y saben qué decidí en esos momentos? Creerle a mi papá. Dije: sí, es cierto, es dinero. Y me llegó dinero, o sea, también ahí juega un papel muy importante la mente. En este caso venía de un ancestro mío, que es mi papá, que tiene el orden de precedencia sobre de mí. Lo decidí creer y curiosamente, bueno, pues nunca me ha faltado. Yo no tengo de qué quejarme. Pero fíjense, como las hormigas trabajan en equipo, simbolizan la unión, el trabajo en equipo siempre va a salir bien. Entonces, puedes checar que a lo mejor en tu sistema familiar, en tu transgeneracional, puede haber también historias de trabajo duro, creencias de que para ganar dinero hay que trabajar duro, hay que trabajar como negro para vivir como blanco, o historias de explotación laboral, sacrificios, cargas excesivas de actividad laboral. Entonces, tú tienes que checar ese tipo de cuestiones. Te digo que, ¿cuáles son las sensaciones o la situación? Por ejemplo, las sensaciones de invasión o falta de espacio personal.
Las hormigas también simbolizan conflictos relacionados con la privacidad y la falta de límites, porque hay casas que en realidad tienen plagas de hormigas, se acaban las paredes, se acaban absolutamente todo, y por más que llegan a fumigar y a fumigar, no pueden acabar con la plaga. Entonces eso genera un estrés de sobrecarga y sensación de no poder descansar. Ejemplo, si alguien asumió responsabilidades que no le correspondían en el clan familiar, si tú has asumido responsabilidades, por ejemplo, desde niña o desde niño, trabajar y velar por todos los intereses de tus hermanos, de tus primos y cuestiones así, pues posiblemente a lo mejor tengas por ahí una plaga de hormigas que se está manifestando en que tú no eres el responsable de ser el papá o el mamá de esos niños y que tienes que soltar. Entonces, ¿para qué? Pues para que te preguntes y busques en tu transgeneracional si hay crisis por ahí económicas que se han vivido. Entonces, estas plagas, hay una que se llama polilla. La polilla se come a la madera, y ya cuando se comió toda la madera pueden ser vigas muy grandes, y esas vigas cuando las bajas pesan menos que un unicel. Aquí así le llaman en mi país, unicel. Eso se llama comején, el comején. Entonces el comején deja sin energía, deja sin vida a lo que está ahí. Bueno, pues hay que estar viendo si hubo historias en mi familia de matrimonios infelices, de dependientes, ropa o documentos almacenados, apego excesivo al pasado, miedo a soltar lo viejo o enfrentar transformaciones en tu vida personal. De ahí se vienen muchos los acumuladores. Se les puede dar el ejemplo de las polillas, porque no nada más se dan ahí. También hay memorias de secretos familiares ocultos, miedo a la pobreza, miedo a la escasez, bienestar de bienes materiales o caer en la ruina. O sea, son miedos que están asociados a las polillas. Si hubo ancestros que vivieron quiebras económicas, guerras, pérdidas, patrimonios, bueno, pues los descendientes pueden tener en el inconsciente memorias de escasez y pueden generar polillas, dañando sus bienes. Bueno, existen en tu historia familiar historias de desgaste emocional, pobreza, secretos en mi linaje. Habrá que hacer estas preguntas, identificar en qué momentos se dieron las polillas, y en qué momento has vivido un estancamiento emocional, espiritual, económico, amoroso, o en qué momento has tenido resistencias al cambio. Entonces, para sanar la relación con el pasado, romper patrones de apego, de miedo a la escasez, y bueno, pues siempre todo va con una limpieza energética. La limpieza energética, bueno, pues es muy importante. Las pulgas, que esas se dan en los animalitos, pero también invaden a las personas, también pican a las personas. Entonces son personas que continuamente están robando energía. En el linaje por lo regular siempre se encuentran que hubo ancestros que fueron forzados a trabajos de mucho esfuerzo, en esclavitud, en relaciones abusivas. Entonces las pulgas pueden simbolizar un conflicto general no resuelto de explotación. ¿Por qué? Porque también son muy invasivas. Entonces es falta de protección. Tus ancestros no se pudieron proteger aunque estén en tus animalitos. Yo conozco gente que tiene pulgas en su casa sin tener animalitos. De repente se les pega una y se empieza a hacer un hervidero, ¿no? Hay muchas agresiones, está asociada con la vergüenza tóxica, que está asociada con la irritación constante de lo que tú sientes, de lo que la gente siente. Entonces, pregunta si en tu familia ha habido historias de abuso, de explotación, de pobreza extrema. Entonces, para poder sanar con el pasado, ya que reconozcas esto, bueno, pues trabajar con un especialista en genealogía, y te lo juro que vas a salir. Esta información es la que yo te puedo brindar.
Yo creo que es una información concreta, rápida. Si tú la checas, yo quiero que me hagas tus preguntas porque esto es una información general, pero en cada persona es diferente la contestación que yo les voy a dar como resultado de las preguntas que tú me puedas hacer en este programa. Yo te agradezco que te hayas conectado. Recuerda que yo soy el psicólogo Víctor Hugo Trejo Espinosa desde la psicología de la espiritualidad. Hasta pronto, un Munae.